Muy bien, entonces iniciamos con el concepto de relieve. Alteraciones de la corteza, excelente, Catherine. Nosotros vamos a estudiar el tema de relieve dividido en tres clases, ¿correcto? La clase número 1 nos va a enseñar la geodinámica interna. La clase número 2, geodinámica externa. Y la clase número 3, relieve del Perú. Hoy día tocaremos solo la geodinámica interna. Para ello, hay que recordar un poco los conceptos de la misma geósfera. Muy bien, nuestra clase se titula Factores de transformación del relieve. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es relieve, qué nos va a servir para todas las clases. La geodinámica, que es el título que han visto en la primera y segunda clase, porque dice geodinámica interna y geodinámica externa, vendría a ser entonces todas las fuerzas que intervienen en modificar la parte externa de la corteza. ¿Qué es la parte externa de la corteza? Es lo que nosotros decimos relieve. Por lo tanto, sus definiciones de realce, agrietamiento, eh, usos del suelo, todo ello tiene que ver con relieve y es correcto. ¿Cuántas son las fuerzas que modifican esta parte externa de la corteza? Son dos. La geodinámica interna, que es llamada también fuerza endógena, que significa dentro, y la geodinámica externa, fuerza exógena, que significa fuera. ¿Cuáles son estas fuerzas? La geodinámica interna tiene que ver con todo lo que sucede dentro de la Tierra. Por lo tanto, estaríamos hablando de los procesos básicos como son los sismos, como es el diastrofismo en sí, como es el vulcanismo, como vemos aquí, tenemos el nombre del magma. Y luego que todo este proceso termina de dar los levantamientos, los agrietamientos o las pequeñas depresiones o inclusive grandes depresiones, pasamos a lo externo, que tiene que ver con la meteorización y la sedimentación. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es la geósfera. Sí, Angie, es correcto. No son los mismos procesos, pero no habría geodinámica externa si primero no hay geodinámica interna. Son continuos, los estudiamos también en ese mismo orden. Y luego estudiamos relieve en el Perú porque ya solo es darle nombre a las formas que conocemos. La geósfera es el subsistema del geosistema. Ustedes ya saben que es un geosistema. Es una forma de enfocar el conocimiento de la naturaleza o del planeta en base a pequeños sistemas que se integran y se relacionan entre sí. En este caso, entonces, estaríamos hablando de este estudio de capas internas. Recuerden que todo subsistema tiene sistemas entre sí. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar tres espacios: endosfera, mesósfera y litosfera. Endosfera significa dentro, por eso también decimos fuerzas exógenas, dentro. Esta es la esfera que está adentro, la capa interna. Meso, meso significa medio. Este mismo nombre no lo vas a encontrar solo en relieve, sino también lo vas a encontrar en atmósfera o clima. Luego tenemos litosfera. Lito, suelos, rocas, minerales, todo lo que compone la parte más cercana a donde nosotros nos encontramos. Ahora, estos nombres van
a lo que nosotros le vamos a decir el dinamismo, es decir, posición de capas. Luego tenemos otros nombres en base a la estructura de las capas, que es lo que lo compone. Entonces ya no le vas a decir endosfera, sino le vas a decir núcleo. Ya no le vas a decir mesósfera, sino manto. Ya no le vas a decir litosfera, sino corteza. Entonces, cuando definen que el relieve son las formas que se dan en la corteza, no es nada más y nada menos que lo que nosotros podemos ver. Es decir, las montañas, los volcanes, los valles, todo lo que vemos, eso es relieve, porque lo demás es una composición interna de la geosfera. Luego te vas a percatar que hay una división subcapa. Tenemos el núcleo, núcleo interno, núcleo externo, ¿no? Tenemos luego manto inferior, manto superior, según la ubicación. Tenemos la corteza oceánica y la corteza continental. Popularmente se conoce como cial y cima. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a encontrar las capas fragmentadas? Esto es muy sencillo, porque el interior de la Tierra tiene una composición muy profunda de energía que ha formado el magma. Este magma es como una bomba de tiempo. Es decir, esta bomba de tiempo podría explotar si no encontrásemos nosotros formas de liberar la energía. Entonces, nuestra Tierra ha encontrado fricciones para que la energía se vaya dosificando a la hora que se libera. ¿Por qué? Porque así como es peligroso que la Tierra se encuentre cerrada sin botar la energía, también es peligroso que libere la energía en una sola fuerza. Por lo tanto, se han formado discontinuidades. Estas discontinuidades son desniveles de capa a capa que permiten sacar la energía de forma lenta y dosificada. Esta energía que va saliendo hacia arriba es conocida como fuerzas convectivas. Las fuerzas convectivas van a ir subiendo, subiendo, hasta que cruzan la famosa astenosfera que se encuentra como frontera entre la mesósfera y la corteza, o la mesósfera y la litosfera, ¿no? Esta astenosfera es una capa compuesta del magma en estado muy líquido, en el cual se ha friccionado lo que nosotros llamamos placas tectónicas y están en constante movimiento. A partir de allí, las corrientes convectivas ya no son llamadas así y son conocidas como ondas sísmicas. De por sí, hay una similitud entre lo que es una corriente convectiva y una onda sísmica, pero usualmente a partir de acá ya se le dice onda sísmica. Y si estas ondas sísmicas son refraccionadas con la energía que viene de la atmósfera y luego esta energía que viene de la atmósfera sale nuevamente de la Tierra, pues usualmente escuchas los conocidos rayos infrarrojos. Ahora vamos con la pregunta, que sería la siguiente. ¿Son necesarios los sismos? La mayoría dice sí. ¿Por qué? Muy bien, así se libera energía, se excusa energía, porque evitan las erupciones. Muy bien, excelente. Además se pueden encontrar las minas gracias a ello, excelente. Muy bien, entonces ya se dieron cuenta que este proceso de liberación de energía de corrientes convectivas es expresado como el famoso sismo. Continuamos. Luego, existen nombres para estas discontinuidades. Los nombres son dados por las personas que las estudiaron.
Gutenberg es la discontinuidad entre el núcleo y el manto. Mohorovičić entre el manto y la corteza. Witcher o Lehmann es la mitad del núcleo que divide entre interno y externo. La diferencia no solamente es por posición, sino que el núcleo interno pues se encuentra como una gran roca caliente, sólida, mientras que el núcleo externo es mucho más dosificado el movimiento del magma. En la mesósfera nosotros vamos a encontrar tanto el manto inferior como el superior, y la diferencia es la temperatura. Suele en esta parte del manto tener una temperatura un poquito más baja para que pueda ir solidificando el magma y convirtiendo el magma en rocas muy grandes o rocas encajantes. Y ya luego la astenosfera viene como la parte más allá del magma, ¿no? Y el magma cuando brota de la astenosfera va a formar rocas de diferentes eh, formas, inclusive algunas de ellas parecen que solo fueran magma en movimiento, pero no, son rocas muy sólidas que se van a encajar sobre los minerales que tenemos en la Tierra. Muy bien, tenemos allí ya luego el tema de cómo pasamos nosotros de esta geósfera a los diferentes movimientos o fuerzas que existen. Vamos a trabajar, como les dije yo, la geodinámica interna. La geodinámica interna está compuesta por tres tipos de fuerzas: diastrofismo, vulcanismo y seísmo. ¿Qué es el diastrofismo? Es el conjunto, grábense bien, de movimientos que va a realizar la corteza. Usualmente consideran que es toda la geosfera, pero no, es solo la parte de la corteza la que genera estos movimientos. Estos movimientos pueden ser para distintas direcciones. Es allí donde estudiamos qué es el diastrofismo, si los movimientos van a ser de manera vertical o de manera horizontal. El vulcanismo no tiene que ver con el movimiento que realicen las diferentes capas que se encuentran en la corteza, sino tiene que ver con la liberación del magma. Cuando sale por el relieve y cambia a nombre de lava y tiene distintas manifestaciones, o cuando se endurece como rocas sólidas o encajantes. Y seísmo es el conjunto de movimientos que se van a dar en las distintas placas al liberar las fuerzas convectivas. Entonces, diastrofismo es solo movimiento, vulcanismo es la expulsión del magma y seísmo la expulsión de la energía. No es lo mismo, pareciese que fuese lo mismo porque hablan de diferentes movimientos, pero de movimientos distintos. Vamos a empezar por el diastrofismo. Entonces, el diastrofismo es movimiento. La pregunta es, ¿qué tipo de movimiento nosotros vamos a realizar? Tenemos dos opciones: la epirogénesis y la orogénesis. La epirogénesis es un movimiento, grábense bien, vertical, derecha-izquierda. Y la orogénesis es, ay, estoy hablando, sí, está bien. Y la orogénesis horizontal, ahora sí, de derecha a izquierda, y vertical, de arriba hacia abajo. Muy bien, epirogénesis vertical y orogénesis horizontal. La pregunta va para ustedes. ¿Cuál de las dos fuerzas formaría una montaña? ¿La epirogénesis, que es vertical, o la orogénesis, que es horizontal? ¿Cuál formaría una montaña? Muy bien, la mayoría de ustedes va a decir que es la epirogénesis, porque es la tendencia de pensar que algo va hacia arriba y forma una montaña. ¿Ven? Porque lo ven aquí, ¿verdad? Pero no, les cuento que algunos que han mencionado la orogénesis es lo correcto. Y ahorita les voy a explicar por qué o cómo se da esta situación.
Por ahí me piden retroceder. Estoy feliz porque creo que ahora sí se escucha bien todo. Mira, ahí está lo del diastrofismo. Y Carolina ya estaba en proceso de trauma psicológico. Antes, corazón. Muy bien. Listo. Seguimos explicando esta parte. Entonces, por ahí para que le tomen fotos y están tomando la foto de diastrofismo y de tipos de diastrofismo. Ahora, para explicar por qué el proceso de epirogénesis no forma una montaña y lo hace la orogénesis y para explicar por qué aquí aparece la cordillera de los Andes, es sencillo. Si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen, ese sería la llanura costera, este es obviamente Perú, tenemos las montañas de la cordillera de los Andes, pero el movimiento epirogénico no está aquí, cerca de las montañas, está abajo. Significa que levanta toda la corteza completita, no un pedacito. Toda la corteza la levanta o toda la corteza la hunde. Una de las manifestaciones más importantes de la epirogénesis son los continentes, porque hay continentes que a lo largo de la historia han aflorado y otros que han desaparecido debajo del agua, ¿no? Y en realidad no han desaparecido, solo que se encuentran debajo del agua. Entonces, este es el proceso de la epirogénesis. En cambio, la orogénesis es como el movimiento de una masa. Cuando ustedes tienen una masa de harina para hacer pan o para hacer fideos similar, pasa lo que está aquí. Inclusive plastilinas, ¿no? Ya. Empujas hacia el medio, mira, empujas, empujas, y como estas ya no tienen más para poder avanzar, comienzan a plegarse, forman plegamientos o abultamientos. ¿Listo? Ya está. Y lo contrario también puede pasar. Si yo jalo de un lado hacia otro, ya, yo jalo con mi mano, empujo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué voy a ver aquí? Que lo que he jalado con mi mano se abulta y pasa lo mismo, formaría montañas. Entonces, la orogénesis a la hora que chocan las placas o se separa, da la formación de montañas. Y no solo montañas, sino también depresiones, los agujeros. Porque por un lado estás juntando y por otro lado se estás formando esta abertura. Mientras que en el caso de la epirogénesis es levantar todo completo. Aquí vemos entonces, la epirogénesis, si lo vemos solito, es un proceso que genera isostasia. ¿Qué cosa es la isostasia? La isostasia es una teoría que tiende a mencionar que toda en la Tierra, todo, tiende hacia un equilibrio. Pero para haber llegado hacia un equilibrio, hay un desequilibrio previo. Angie, las cordilleras son producto de la orogénesis, porque las montañas son producto de la orogénesis. Tanto las cordilleras submarinas, las que están debajo del agua, como las que están en la tierra, son formadas por la orogénesis. La epirogénesis lo único que hace es levantar todo el continente completo. Así sean grandes, son una parte del continente, no es completo. Y ahorita van a encontrar otra diferencia notoria entre lo que forma la epirogénesis y lo que da la orogénesis. Melanie, los sismos, correcto, Melanie. Los sismos son tendencia de la orogénesis, porque los movimientos entre las placas tectónicas se dan por productos orogénicos. Bien, seguimos aquí. En epirogénesis es tendencia a isostasia. Y es lo más sencillo, ¿no? Siempre el ejemplo que yo les pongo. ¿Cuándo tú ordenas tu cuarto?
Les decía que cuando ordenan su cuarto, cada cuánto tiempo, cuando, muy bien, Nicole, dice Silvia también, a Andrea lo mismo, cuando está desordenado. Es extraño que una persona ordene cuando está ordenado. Y Andrea tiene un horario todavía, más que todo por las noches donde yo estoy más tranquilo. Entonces, la epirogénesis es eso, es la parte en la cual tú ordenas algo. Ah, correcto, que te dicen los limpiadores compulsivos, pero ya no es parte de lo que es normal. Y se supone que en el planeta normal es la epirogénesis y hidrogénesis. La epirogénesis es el equilibrio después del desorden. Cuando se forman continentes, ya aparecieron los continentes, se supone que todo era estable. Pero luego comenzó a formarse las montañas y las regiones, entonces todo se estabilizó. Y la isostasia va a dar equilibrio. El movimiento estable es la epirogénesis, porque levanta todo de un bloque, no de pepitos. ¿Qué forma continente? Todo el continente, la forma, es un espacio del continente. Es el centro. También las caídas, ¿no? Las partes del zócalo, todo es parte del continente y se levanta con un lazo. Listo, chicos. Sí me dicen, Daniel, díganme. ¿Se escucha? Aquí seguimos explica entonces. La epigénesis va continente. Y continentes vamos a encontrar partes a este continente. Vamos a ver cuando hagamos relieve submarino. Escudos, zócalos. El escudo suele ser el medio del y forma terrazas. Una terraza es lo que ven ustedes aquí, una caída con una parte llana. ¿Han escuchado que es un tablazo? ¿Cómo lo definen?
Muy bien, Catherine, estructuras rocosas. ¿Quién recuerda algo más de los tablazos? ¿Se acuerdan qué tenían adentro? Muy bien, Anderson, petróleo. Excelente, Melanie, cerca al litoral. Un tablazo es una terraza. Entonces, la epirogénesis forma todo tipo de terraza, esté cerca al mar o no lo esté, tenga o no tenga petróleo. Pero si queremos especificar, colocamos aquí el tablazo. Para que nos demos cuenta, la epirogénesis va a formar estructuras llanas arriba. Tienes aquí una elevación, luego ves la elevación y la elevación número 2. Puede ser grande como el continente o puede ser pequeña como la terraza, pero siempre tienen la misma condición, ser llanas. ¿Se entendió qué es la epirogénesis? Listo, chicos. Vamos con la segunda parte, que es la orogénesis. Esa es la parte que más preguntan, porque tiene que ver con las placas tectónicas. Así que estemos muy atentos. Igual, si tienen problemas con el audio, me avisan para reiniciar. Orogénesis es el movimiento horizontal, ¿correcto? Se van a dar en las placas. Dicen al margen, pero prácticamente toda la placa es la que tiene movimiento, solo que los bordes orogénicos se dan al margen de ellas a la hora que chocan o se separan. Van a formar plegamientos, cordilleras, montañas, colinas, fallas, que ahorita van a saber qué cosa es, y agujeros. Estos agujeros pueden ser depresiones, fosas y diferentes tipos de relieves en el cual nosotros vamos a ver un hundimiento. ¿Listo? La pregunta es muy sencilla. Te dice que es un movimiento horizontal, más no te dice cómo. ¿Cuáles serían entonces los movimientos que va a dar la parte orogénica? Van a ser dos. Divergente, que ven aquí cómo se separa, miren, y convergente, que se junta. Hay dos opciones. Divergente se separa, convergente se junta. Transformante es una falla. Ahorita van a saber qué es una falla. Existen distintas teorías. Una de las teorías ya la revisamos, que es la isostasia, que es la tendencia al equilibrio. Ya la vimos, ¿no? Por eso ustedes decían, ordeno mi cuarto cuando está desordenado. Ya, esa es la isostasia. Tenemos luego la teoría de la deriva continental, que es la que nos permite saber cómo se formaron los continentes. Se dice que antes había pura agua y pura tierra, es decir,
Pangea, que es la tierra, y Pantalacia, que es el mar. La Pangea era una sola y fue dividida cuando el mar ingresa y va formando los continentes. La teoría de la deriva continental es que estos se van a seguir separando y ampliando, como pasa con América del Norte y América del Sur. Y la otra teoría es que así como se separan por un lado, con los años estos se juntarían por otro extremo, pero son millones y millones de años para que suceda. Pero la teoría que nosotros necesitamos para la parte orogénica son las placas tectónicas. ¿Listo? Las placas tectónicas fundamentadas por Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Beer nos dice que existen entonces estructuras en cada continente que tienen tendencia a moverse de forma distinta, inclusive no solo en los continentes, sino que también en la pantalacia que es el mar, porque en el fondo del mar encuentras tu tierra, encuentras corteza. Ahora, ¿qué nos dicen las placas tectónicas? Que la teoría de la deriva continental nos explica cómo se forman los continentes, pero no nos explica por qué cada continente tiene una cordillera distinta, por qué es distinto, mientras que las placas tectónicas sí lo van a hacer. ¿Cuántos tipos de placas tectónicas vas a tener? Son dos, oceánicas y continentales. Por sentido común, las continentales están en el continente y las oceánicas en el océano, ¿no? Ya. ¿Cómo reconoces el nombre? Lo más fácil de reconocer son las placas continentales, porque tienen el nombre del continente. Placa norteamericana, la parte de Norteamérica, aunque Norteamérica no es un continente, pero es todo el continente americano. La teoría es que se vaya a partir más adelante. La placa sudamericana. No hay placa del centro. Por eso dicen también cuando cuentan continentes, entre tantas teorías que hay, que en el tiempo Norteamérica y Sudamérica se separarían, porque no tienen una unión de una placa en el medio. Placa africana porque se llama África, eurasiática, si te das cuenta, en materia de placa tectónica, Eurasia es uno solo, pero por cultura siempre se estudió primero Europa, entonces lo separamos de Asia. La Antártica, Antártida, continente, Indo-Australiana, Australia, ya. Y vamos a tener nosotros las placas del mar. ¿Cómo voy a reconocer las placas del mar? Por las flechas rojas. Y quiero que te fijes algo muy interesante. La flecha roja está golpeando a un continente. Mira, pero la flecha roja y la flecha roja no se juntan. Mira aquí, flecha roja, no se junta. Flecha roja, no se junta. En el medio de las flechas rojas hay unos cuadraditos. Es una línea de cuadraditos. Estas líneas de cuadraditos se llaman dorsales. Ahorita vas a conocer qué es una dorsal. Por otro lado, te vas a dar cuenta aquí. Mira, triángulo, 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 triángulo negro y triángulos negros. Si te das cuenta, esta parte de aquí y esta parte de aquí es la misma. Es el Océano Pacífico, que está de triángulos negros. Estos triángulos negros no son nada más, nada menos que zonas de subducción, que ahorita las vas a aprender qué son. Y en el fondo, lo que te están diciendo es que esos triángulos negros son volcanes. ¿Cómo se llama la parte del Océano Pacífico que está lleno de volcanes? ¿Se acuerdan? Muy bien, chicas. Cinturón de fuego. Excelente, el cinturón de fuego. Algunos le dicen círculo de fuego, pero su verdadero nombre, o el nombre correcto, es cinturón de fuego. Muy bien, Liz, Melanie, Catherine, Tracy. ¿Cuántos volcanes hay en el cinturón de fuego aproximadamente? Aproximadamente hay 450 volcanes en toda esa zona. ¿Qué pasaría si se activan todos los volcanes? Pues tendrías procesos de erupción constantes, desastres, obviamente, para el hombre, e inclusive una serie de sismos que se provocarían a consecuencia de las erupciones. Ahora, muchos de ellos sí están activos, solo que no botan lava. Nosotros pensamos siempre que un volcán tiene que botar lava para que esté activo, y no siempre es así.
Por otro lado, me preguntan por qué no le dicen zona de volcanes. Es porque estos volcanes están unidos en una misma franja de territorio, por eso le pusieron cinturón. Y de fuego, porque la mayoría de estos volcanes o están en actividad o están dormidos, no todos están extintos. Y encima encierran a un conjunto de islas que son volcanes en actividad. Si seguimos analizando esta parte, vamos a encontrar entonces que aquí en Eurasia hay extremo con unas rayitas. Lo mismo que encontramos por aquí. A esta zona se le llama límites de placas no confirmados. Estas zonas no se sabe si es una placa sola, si se está uniendo, si se va a partir, si es una fisura, como si lo tenemos con seguridad en esta parte. Este borde que lo vemos aquí un poco punteado corresponde al Bay Reef, una gran fractura geológica que obviamente la estudiamos más que todo en la parte del tema de continente, que tiene que ver con esa fisura que vemos. Muy bien, vamos ahora a trabajar los tipos de movimientos oríficos. Dijimos convergencia, divergencia y límite transformante. Converger es juntarse. Entonces, grábate bien eso. Hay dos formas en las que pueden juntar las placas. Una continental, otra continental, o una oceánica con otra continental. ¿Dónde está la oceánica con la continental? Aquí. Todas las flechas rojas van hacia el continente. Y aquí, por ejemplo, en esta vemos nosotros el choque de placas continentales. Entonces tenemos, ¿cómo le vas a decir a la convergencia en la cual se juntan placas continentales? Obducción, obducción. ¿Y cómo le vas a decir a la zona en la que se junta una oceánica con una continental? Subducción. ¿Dónde se forma la obducción? En la cordillera Himalaya. ¿Dónde se subducción? En la cordillera de los Andes. Entonces, ¿qué peso se ha dado en el Perú? Subducción. Si tú repites nuestro cuadro de placas tectónicas, te das cuenta que los triángulos, dice aquí, zona de subducción. Por lo tanto, donde se da la subducción, se forman volcanes. Correcto, vamos a explicar. Subducción. Tengo yo una placa continental, ¿no? Y viene una placa oceánica, pero la placa oceánica obviamente es menor. ¿Por qué es menor? Porque el nivel del mar y el relieve que está debajo del agua es más abajito que el continente. Entonces, esta placa de aquí va a querer chocar, pero como la de aquí es más débil que esta de aquí, termina hundiéndose. Eso es subducción. La subducción es el choque de placas que genera hundimiento y destrucción. Mientras que la obducción es el choque de dos placas igualitas. Las dos pesan igual, continental con continental. Aquí era continental y oceánica. La continental y la continental, como pesan igual, ¿qué pasa? Ninguna se rompe, las dos se van hacia arriba. En los dos casos formaron montañas, solo que esta es una montaña estable
sin magma, y si hay magma es mucho menor al de un volcán formado en la subducción, inmediatamente se forma un qué, porque el magma que estaba al fondo va a aflorar en el agujero que ha dejado la placa oceánica. Listo, ¿se entendió lo de subducción y abducción? Confirmen. Listo, continuamos. Estamos haciendo lento porque los nombres son los complicados. Este tema ya empiezan los temas con nombres raros. Vamos a ponerlo, vamos a poner la foto nuevamente para que no pierdan la información. Obducción es cuando dos placas continentales chocan. Como las dos pesan igual, ninguna se rompe. Las dos se levantan juntas. En cambio, en la subducción, la oceánica, que es menos pesada, rompe a la continental porque ingresa y ella también se fractura. La falla del rift es una fractura, es decir, una parte del continente que se está separando, pero no se ha separado del todo, donde está brotando magma, bueno, ya se le puede decir lava porque ya está aflorando, y se le genera o se le conoce como una fractura geológica, que está en África. Seguimos avanzando. Listo. Ahora, vamos con los relieves marinos. ¿Listo? Tenemos aquí la fosa y la dorsal. La fosa, mira aquí el nombre, es por producto de la subducción. Por lo tanto, si la fosa es subducción, ¿qué tipo de borde sería? ¿Convergente, divergente o transversal? A ver, chicos, si la fosa es por subducción, ¿qué tipo de borde sería? ¿Convergente, divergente o transformante? Excelente, chicos, convergente, porque hemos dicho aquí que la convergencia se divide en dos, obducción y subducción. Por lo tanto, la fosa también es por subducción. Por eso vamos viendo lentito, ¿ven? Para aumentarles más términos. ¿Qué es una fosa? Recuerden que la orogénesis formaba montañas, pero también formaba depresiones, huecos. Entonces, la diferencia de la orogénesis con la epirogénesis es que la epirogénesis formaba relieves planos, ¿se acuerdan? Y la orogénesis, el relieve es en punta, como son las montañas. A la hora que forma una montaña, también deja un hueco. Vamos a verlo mejor aquí. Y aquí está. Epirogénesis es llano y la orogénesis es relieve en punta. Pero a la hora que esto se levanta, inmediatamente, ¿qué te queda aquí? Un hueco. Los dos son orogénesis, tanto la elevación como el agujero o depresión. Cuando la depresión está en el fondo del mar, que es el agujero más profundo del mar, se llama fosa. Es la depresión más profunda en el mar. Y en realidad es la que tiene menor altitud, es la que está bajo el nivel del mar a mayor profundidad. Esa es una fosa. Seguimos. ¿Y qué es una dorsal? Presta atención.
Una dorsal es una cordillera. Profesora, como las anteriores, no. Es una cordillera debajo del agua. Y fíjate las flechas. Mira, ahora vamos a retroceder aquí. Mira las flechas. La flecha roja simbolizaba una placa oceánica, ¿correcto? Una placa oceánica. Y esta rayita con cuadrado se llamaba dorsal. ¿Qué puedes concluir? Que la dorsal es un relieve submarino que se forma cuando se separan dos placas oceánicas. La oceánica no se junta porque la oceánica está buscando el continente para hacer subducción. Cuando la oceánica se separa de la otra oceánica, está formando una dorsal. Es una cordillera submarina. No la ves hasta que estás buceando en el mar. ¿Se entendió que es una dorsal? Confirmen, ¿sí? Repito, una dorsal es una cordillera submarina debajo del agua. Se forma por divergencia. ¿Qué es la divergencia? Opuesto a la convergencia. Separación de placas. Ahora, ¿qué placas? Solo las placas oceánicas. Ahora sí, ¿se entendió? Listo. Volvemos con las dorsales. Sí, Andrea, las dorsales tienen magma debajo y por eso se forman las islas volcánicas. Volvemos del receso y retomo lo de las dorsales para explicarles sobre las islas volcánicas. ¿Perfecto? Tenemos receso hasta las 7:10. Volvemos 7:10. Nos habíamos quedado repasando lo que era una dorsal. Una dorsal se forma por la separación de las placas oceánicas. Por lo tanto, estamos hablando del afloramiento del magma. Magma que no puede salir del todo, debido a que se encuentra atrapado por la misma corteza. Se forman entonces pequeñas montañas debajo del agua, que es el relieve submarino, que es parte del relieve submarino, una cordillera submarina llamada dorsal. ¿Qué pasa cuando la dorsal tiene alguna montaña que se pronuncia más? Se forman entonces las conocidas islas volcánicas. Vamos a ver aquí en el dibujo cómo se formaría. Tú tienes entonces un conjunto de montañitas. La dorsal más grande o más larga es la mesoatlántica, la que está a la mitad del océano Atlántico. Y este es el mar. ¿Listo? ¿Dónde radica el problema? En esta parte que tú visualizas. Entonces, piensas que es una isla tradicional y no lo es, porque una isla tradicional viene desde la tierra. La isla es el continente y es así. Usualmente no te das cuenta
de la parte del continente porque está el agua. Es una isla normal, pero esta isla de aquí es una isla de la dorsal, que es un pico de la montaña de la dorsal. Entonces se vuelve una isla volcánica. Como les estaba poniendo el ejemplo antes de irnos a receso, Hawái. No solamente Hawái, la isla Galápagos, casi la mayor cantidad de islas que pertenecen a la zona de Oceanía, para el lado del Pacífico, son consideradas islas volcánicas. Significa que cuando las personas viven aquí, pues están expuestas a una erupción volcánica. Profesora, pero yo recuerdo que Hawái tiene un montón de plantitas y la gente está feliz allí. ¿Cómo pueden sembrar si todo esto es volcán? Fácil, porque donde existe magma, la zona es plausible como agricultura. Por eso, si se dan cuenta ustedes en las zonas de Arequipa, por ejemplo, debajo de los volcanes, están haciendo pequeños, pequeñas zonas de cultivo. Claro que es peligroso que tú vivas debajo de un volcán, porque ellos dicen, ah, es que no va a erupcionar ahorita porque está durmiendo, pero obviamente es súper peligroso. Pero allí aprovechan cuando ya previamente ha habido una erupción o el magma ha comenzado a ablandar la zona para hacer agricultura. ¿Listo? Vamos ahora con la última parte, las fallas. Una falla, su nombre lo dice, es un error de formación de relieve. Una falla tiene un movimiento orogénico, pero cada parte del relieve se desplaza en sentido epirogénico. Es decir, las placas se juntan o se separan, pero en vez de realizar ese proceso de juntarse o separarse, raspan hacia arriba como si fuera epirogénesis. Por eso es un error de movimiento. Puede ser una falla normal, en la que tenemos un Horst y un Graben, o inversa, porque si te das cuenta, está contrario al movimiento inicial, de desgarre cuando chocan de costado, pero no se separan del todo, y aquí cuando dejan pues pequeños espacios de dirección. ¿Cuál es el borde que nos interesa a nosotros? La falla transformante. Una falla transformante es aquella zona donde choca como si fuese subducción, mira, placa pacífica es mar, placa norteamericana continental, pero no llega a hundirse, están en ese movimiento. Y se llama transformante porque se puede ver encima del relieve, queda como una cicatriz. La falla transformante más famosa es la falla de San Andrés. Ahora, ¿dónde se dan las fallas? Se dan en el borde de las dorsales. Esta es la dorsal, en la esquinita de la dorsal donde se está separando para juntarse con la placa oceánica, aquí se fragmenta y genera este movimiento de las fallas. Las fallas son o se dan al borde de las dorsales, ¿no? Entonces, podemos concluir de manera sencilla lo siguiente. Convergencia, se juntan las placas. Si se juntan dos continentales, obducción. Si se junta una continental con una oceánica, sería entonces subducción, como pasa en la cordillera de los Andes. Si se separan dos oceánicas, sería dorsal o cordillera submarina. Y si raspan de derecha a izquierda o de arriba abajo, pero sin separarse del todo, al borde de una dorsal, sería entonces una falla. Y si la falla rompe el relieve, sería una falla transformante. Y listo, terminamos los tipos de borde génico. Confirmar si se entendió. Muy bien, ahora sí vamos para la parte más fácil, que es vulcanismo y seísmo. Vulcanismo. Existen dos tipos de vulcanismo, por formación y por producto. Por formación es divergencia y convergencia. ¿Por qué? Porque hay volcanes
por dorsales, ese es de divergencia, y hay volcanes por subducción, ese sería convergencia. Eso ya lo hemos visto. Ahora, según el producto, puedes tener vulcanismo intrusivo o extrusivo. Se llama extrusivo cuando sale algo de la corteza. Obviamente, si bota lava, nunca digas magma, es lava. Ni bien sale, ya no se llama magma, se llama lava. Si bota lava, es extrusivo. Si sale un geyser, que es como una especie de humo pequeño o vapor, también es extrusivo porque sale el geyser. Si es humareda, también porque algo salió. Si salen cenizas, también. Si es una meseta de lava, si la lava sólida, también salió la lava sólida. Inclusive, graba bien esta parte, es considerado vulcanismo extrusivo el volcán y la dorsal. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un volcán y yo puedo, si buceo, ver una dorsal. Todo lo que tú puedas ver es considerado extrusivo. Ahora, ¿qué es el vulcanismo intrusivo? No es nada que aflore, son magmas sólidos en forma de rocas. Aquí tenemos la roca más importante, que es la más grande de la que se desprenden las demás, el batolito. Le llaman rocas encajantes. Luego aparece un segundo nivel de diques. Diques son tubos hacia arriba, verticales. Sills son tubos horizontales. Lacolito es el más común. Tiene una forma de un hongo. Mira aquí, un hongo parece. ¿Por qué son los más importantes los lacolitos? Porque los lacolitos forman estribaciones andinas o cerros. No sé si te has percatado tú. No, las dorsales serían extrusivos, Andrea, porque las puedes ver. O sea, si tú vas debajo del agua, vas a ver la cordillera submarina. Intrusivo es que no ves nada, ni siquiera media montañita. Serían solo nombres de rocas. Las rocas se llaman por naturaleza plutónicas. Y las plutónicas vamos a encontrarlas como las que se forman al interior de la corteza. Vamos a clasificarlo de manera sencilla, ¿ya? Las rocas pueden ser, uno, ígneas, dos, metamórficas, tres, sedimentarias. Las rocas ígneas son las que se forman en los volcanes. Metamórficas y sedimentarias son las que se forman en procesos exógenos, que vamos a ver la próxima semana. De las ígneas, vamos a clasificar las ígneas en plutónicas y befirias. Una roca filoniana es aquella que se queda al borde, aquí por ejemplo. No se sabe si está bien afuera de la Tierra o dentro. Y plutónica es una roca que está adentro. Vas a ver tú aquí la rayita, ¿no es cierto? Esta es la corteza y todo lo que está dentro de la corteza. El sil es una línea horizontal. El dique, una línea vertical. El batolito, una roca grandota en el fondo de la astenosfera. El lopolito es como un hongo. Mira, el lopolito es así, más o menos. Y el acolito, que es el más importante, tiene una forma de un hongo. Así. Este forma los cerros. Cuando tú vas a ir a una montaña, la montaña tiene un montón de rocas adentro. El cerro no. El cerro tiene una gran roca. Por eso que cuando construyen casas allí vas a ver una roca grande en el medio. Es un lacolito que sobresalió. El lacolito empujó, empujó, empujó y levantó un pedacito de tierra. Por eso que los cerros no son tan altos como una montaña. ¿Listo? Entonces, cuando te mencionen estos nombres, puede ser vulcanismo intrusivo y también le dicen vulcanismo plutónico. ¿Por qué? Porque son las rocas que están al fondo y nunca salieron. Vamos ahora al sismo y seísmo. El seísmo es el movimiento de las placas, pero no es tanto el movimiento, sino es la fricción que se da en la falla en realidad. Casi siempre todos pensábamos que los choques de las placas ocasionan sismos, y no solo es el choque, sino es la fricción entre las placas que continúa y continúa todo el tiempo, y esa fricción se da en la falla. Vamos a encontrar entonces
tipos de ondas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las corrientes convectivas iban subiendo y llegaban a llamarse ondas sísmicas cuando cruzaban la astenosfera? Las primeras en aparecer son las primarias o longitudinales. Están aquí al medio. Luego aparecen las secundarias o transversales. Y mismo también. Y luego aparecen las superficiales. ¿Cuál es la diferencia de unas con otras? Si nosotros tenemos un sismo en que irradia mayor fuerza la longitudinal, este sismo puede llegar hasta el mar, ocasionando maremotos y pasando hacia otro continente. Esa es la razón por la cual siempre que hay un terremoto en Japón, nosotros tenemos que estar en alerta de tsunami hasta que digan que no va a haber. Y es porque las ondas primarias viven por medio sólido y líquido. Las ondas secundarias o ondas S, no solo le dicen ondas S porque son secundarias, sino porque tienen el movimiento en S. Estas ondas S solo viajan por medios sólidos. Son peligrosas, por ejemplo, cuando el terremoto es en Chile, porque estamos en el mismo continente, o Ecuador, ¿no? Y las ondas superficiales se forman arriba, cuando llegan al epicentro. ¿Listo? Estas ondas superficiales son las más peligrosas. Existen las Rayleigh y las Love. Las Love son medias circulares y son peligrosas, pero menos peligrosas que las Rayleigh. Que las Rayleigh son las más destructivas. Ahora, para que entendamos cómo funcionan las ondas superficiales, ustedes han visto este jueguito en el que ponen una mesa con un mantel y diferentes vasos, platos, y tienes que sacar el mantel sin romper los platos. Listo. Los platos, los vasos serían las construcciones. El mantel sería la onda superficial y la mesa sería la corteza. La onda superficial es el mismo jueguito, pero de alguien que no sabe hacerlo. Ya te imaginas qué pasa si alguien no sabe hacer ese juego y saca el mantel. Rompe todo lo que está encima. Lo mismo pasa aquí. La onda superficial rompe todo lo que encuentra encima. Por lo tanto, es la más destructiva porque se lleva de encuentro todas tus construcciones. ¿Dónde parten las ondas P y S? Del hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? Le puedes decir también foco. Hipocentro o foco. ¿Ya? Este hipocentro o foco es el inicio. ¿Cómo reconozco que me están hablando de eso? Por una palabra clave, profundidad. Siempre te van a decir, el sismo se dio a 40 metros de profundidad, kilómetros de profundidad. Ya está. Epicentro es cuando estamos afuera en el relieve y cuando ya está chocando hacia nuestros hogares. Esta parte la reconocemos por las coordenadas. Le dicen, ¿no? Se encuentra el sismo a 5 kilómetros al este de la ciudad de Ica. Ya está. Y también es llamado epifoco. Todo esto de aquí es liberación de energía. La liberación de energía se mide a través de la magnitud. ¿Qué está aquí? ¿Qué tipo de magnitudes voy a utilizar? Puedo utilizar la local o la de momento. La de local es la que se conocía como Richter. Es la primera magnitud, por eso que los sismos que se dan antes de los años 70 más o menos, todos marcan Richter, porque no existía momento. Luego crean la magnitud de momento, y esta magnitud es la más utilizada en la mayoría de países. En el Perú se optó por tener las dos. Cuando el sismo es menor a 6.5, en algunos libros dice hasta 6.9, es decir, un sismo leve, porque temblor no es correcto, debido a que temblor, todo sismo tiene un temblor, que es el movimiento en sí. En clásico para nosotros temblor o sismo leve, ya se mide con la magnitud de Richter, mientras que si es un terremoto o un sismo de mayor instancia,
con momento, más de 6.5 o 6.9, dependiendo los libros que estemos utilizando. ¿Cuál es la diferencia? Que la magnitud de Richter solamente te dice cuánta energía se libera en el hipocentro, pero la de momento te permite saber con cuánta energía llega hasta el epicentro, que es distinto. ¿Y cuál es Mercalli modificada? Mercalli modificada no es para magnitud, es para intensidad. Aquí está la palabra, pero lo remarco para que tú sepas. La intensidad no tiene nada que ver con la energía que se liberó, sino los riesgos que se ejecutaron o que se sometieron en base a este sismo y la falta, obviamente, de preparación, lo que conlleva a lo que son desastres. Esto va a medir la cantidad de daños que se conoce como impacto socioeconómico. Económico. Muy bien. Otra diferencia entre la magnitud y la intensidad es que local y momento utilizan los números arábigos normales, mientras que Mercalli modificada utiliza números en romanos. Esa es la palabra clave. O números romanos, ¿no? Como le queramos decir, números en romanos, números romanos. Listo. Esa es la diferencia global. Un tsunami, hay una diferencia entre tsunami y maremoto. Al inicio la mayoría pensaba que era un sinónimo en sí, pero los japoneses utilizaban el término tsunami para la ola que se presentaba cuando ellos estaban ya en la ciudad, mientras que maremoto solo le decían al sismo ocasionado en el mar, debido a que siempre están acostumbrados ellos a tener terremotos de 9, 8, y los maremotos son constantes, pero tsunami pues ya ellos le dicen a la ola que llega. Para nosotros es como un sinónimo, ¿no? Porque estamos muy cerca del litoral y un maremoto obviamente ocasionaría un tsunami. Y ya se quedó en cotidianidad utilizarlo de forma homogénea. En Honolulu encontramos nosotros la central de tsunamis, o sea, las que nos van a marcar los tsunamis que se dan en el Pacífico. Nosotros tenemos un tiempo de 25 minutos ahora para desplazarse, especialmente los que viven en la costa, en el centro del Callao, por ejemplo, porque antes era menos, era de 10 minutos de desplazamiento desde la parte del mar hacia la parte que está permitida. Y esto es porque se compró pues un nuevo eh, captador de lo que es la magnitud y luego el tema del tsunami. Tenemos aquí algunos de los principales sismos. Mira, graba en los términos. Mira, justo aparece foco y aparece profundidad. ¿Ves? Hipocentro, profundidad. Aparece epicentro y aparece kilómetro al oeste. Magnitud, Richter. ¿Por qué? Porque este sismo se dio en el 70 y todavía recién estábamos empezando a instalar lo que es momento. Intensidad, no número romano, y dice Mercalli. ¿Ves? Impacto socioeconómico, la cantidad de daños. Ese es Yungay. Que ahora vamos a ver todo esto en un videito. Tenemos Pisco, es el que nosotros más recordamos. Tú estabas bebé o todavía no estabas, creo. Tenemos aquí foco, profundidad también, epicentro oeste de Chincha, magnitud. Ya tenemos momento, porque obviamente es 2007. Intensidad, Mercalli, número romano. Muy bien, y vamos a ver ahora un pequeño videíto sobre ello. También tenemos el de Arequipa, que se dio más o menos con 6.9 de Richter. Por ejemplo, utilizaron Richter ahí porque tenían la margen del 6.9 y no del 6.5. 5 de Mercalli modificada también afectó muchas zonas del sur. No se recuerda como un terremoto fuerte para nosotros porque no afectó Lima y solemos recordar más que todo lo que afectó Lima. Recuerden que la magnitud se mide por el sismógrafo y el sismógrafo arroja un registro que se llama sismograma. Muy bien, vamos a ponerles el videíto. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, tranquilos.
Muy bien, chicos, con eso estaríamos cerrando, obviamente, los sismos que se dieron en nuestro país. Ya esta pregunta de si estamos preparados o no, la vamos a poder absolver muy bien en las últimas semanas de cívica cuando vemos el tema de gestión de riesgos y entender si de verdad, pues nosotros en el Perú nos encontramos listos para un terremoto. Exacto, hay diferentes, pues. Es difícil pronosticar si puede haber un megaterremoto o no, porque han habido sismos pequeños y generalmente cuando hay sismos pequeños, pues se libera energía. Pero también se sabe que usualmente en las zonas del cinturón de fuego hay terremotos fuertes, cosa que ha habido en Ecuador, que ha habido en Chile, pero en el Perú no, en los últimos años, porque hasta el de Pisco, pues no es tan fuerte como podríamos ver en Japón o como hemos visto en Chile, ¿no? Listo, vamos con la primera pregunta. La epirogénesis es un proceso lento de levantamiento y hundimiento de amplias superficies, sin provocar cambios sustanciales en su estructura geofísica. Esta se sustenta en la teoría de la isostasia, que es la de equilibrio, y da lugar a la formación de continentes y unidades geomorfológicas muy particulares. De acuerdo al enunciado, identifica las alternativas que guardan relación con estos movimientos. 1. El escudo es una región continental estable conformada por rocas muy antiguas. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Por qué? Porque la epirogénesis formaba continentes y todo lo que se encontrase en el continente, plataformas, escudos, terrazas, ¿se acuerdan? Y obviamente justo son rocas metamórficas ígneas muy antiguas que van al medio del continente. Uno es verdadero. Correcto. Segundo, la isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre. Justo hemos dicho, cada vez que mencionamos isostasia, mencionamos equilibrio y acuérdate tú eso de ordenar tu cuarto. La presencia de un sistema de fallas de gran tamaño como la de San Andrés. Obviamente que no, porque los movimientos pirogénicos no dan fallas. Eso, la falla es orogénica. El movimiento vertical de ascenso desde los materiales que sufren plegamientos. Es vertical, pero ¿cuál es el error? El plegamiento, porque los plegamientos son de el movimiento orogénico, plegamientos en las montañas. Seguimos. 2. En una clase sobre geología estructural de la costa peruana, el docente especialista brinda una explicación sobre el vulcanismo. Enuncia que uno de los principales rasgos geológicos desde la llanta hasta Arequipa es la presencia de cientos de plutones. Plutones, recuerda, todo lo que es interno. Individuales agrupados en un número limitado de superunidades, donde predominan las graníticas de gran grosor. La explicación dada por el catedrático corresponde a cenolito, bonitos o fatales. ¿Cuál es el primero que eliminaría? Obviamente, que porque el ser es externo, ¿no? Otra que también vamos a eliminar, porque son fumarolas o que existen los volcanes. Solito y batolito, obviamente, rocas que están dentro de la Tierra. Pero los cenolitos no se encuentran totalmente al fondo, sino se encuentran al borde de como si fuese una filoniana. Quienes se encuentran totalmente al fondo de que son super unidades, o sea, las más grandes son los batolitos. ¿Está fallando el audio? ¿Listo? ¿Se escucha bien? Listo. Repito, eliminamos la B y la B porque tienen que ver
Expulsa del volcán. Geyser, los cielos de humo, Solara son justo fumaroles. Batolito y Cenolí tienen que ver con rocas. Cenolí casi al borde de Lonix y no son tan grandes, mientras que son las más grandes que hay tras él. A partir de esta interacción de tectónica en forma corta Himalaya, recuerda la cordillera Himalaya, es dos cordilleras continentales, identifica las proposiciones relacionadas con la interacción de las. El proceso final corresponde a la interacción de dos placas continentales, verdadero. En la imagen 1, las placas se separan generándose bordes constructivos, falso, porque bien vemos nosotros ahí que se están juntando, solo se separan en la divergencia. Las imágenes 2 y 3 muestran la subducción. Obviamente desde que dice subducción está mal, porque es obducción, continental con continental. En la imagen 3 se evidencia la consolidación de la cordillera. Esta es verdadera. Letra B, como bien manifestó allí Luis. 4. Para el monitoreo del registro de los eventos sísmicos que ocurren en nuestro país, el Instituto Geofísico del Perú mantiene operativa una red sísmica nacional. Esta red permite obtener información oportuna e inmediata ante la ocurrencia de sismos y tsunamis. Esta red utiliza para la emisión de reportes sísmicos, por ejemplo, la escala de magnitud local. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Es una escala logarítmica donde los niveles no tienen comportamiento lineal. Y esto es verdadero. Existen sismos de 8 hasta 30 veces en 1 de grado 7. Es decir, no se mantienen. Evalúa el grado de destrucción falso. ¿Dónde está el error? Desde que dice destrucción. Porque la magnitud local, que es Richter, no tiene que ver con destrucción. Destrucción es intensidad y es Mercalli. Permite medir sin restricción los sismos que presentan diversas magnitudes. Falso, si hay una restricción en nuestro país, cuando pasan de 6.5 o en algunos casos 6.9, utilizan momento. Fue originalmente propuesta en 35 bajo el nombre de Richard y esto es verdadero. Después cambió cuando aparece la de momento. Respuesta a la letra A. Listo, chicos. Vamos ahora con cívica. Muy bien, está cargando, chicos. Paciencia. Listo, chicos, comenzamos con cívica. Hoy día nos toca la segunda parte del tema de derechos. La primera y segunda semana trabajamos la definición de los derechos humanos y las instituciones. La tercera semana tocaremos nosotros lo que concierne a ciudadanía, que es un tipo de derecho expresado en los derechos políticos. Y veremos la siguiente semana la segunda parte de ciudadanía, que corresponde a los partidos políticos. Empezamos por la definición. ¿Quién es ciudadano? Se suele confundir mucho lo que es ciudadanía con nacionalidad, ¿no? Ciudadanía es la potestad que uno tiene de ejercer los derechos políticos en su territorio, porque ya los tienes, recuerda que no son divisibles, no puedes tener uno y otro después, ya los tienes, pero todavía no los puedes ejecutar. Entonces, la posibilidad de utilizar tus derechos como ciudadano se conoce entonces como ciudadanía. ¿Cuándo eres ciudadano en el Perú?
a los 18 años. ¿Qué requisitos necesitas para ser ciudadano? No solamente tener 18 años, tener también tu DNI. En este caso ya no es tener, sino cambiar de DNI al DNI azul o blanco si es que es electrónico, que más adelante ya todos tenemos el electrónico. Y antes era tenerlo porque obviamente los niños no tenían DNI, ahora todos tienen el DNI amarillo. Entonces ya es un cambio de DNI. Pero no solamente es tener 18 años y tener DNI, sino tener la posibilidad de ejecutar sus derechos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver aquí. Muy bien. Tenemos aquí la ciudadanía. La ciudadanía está conceptualizada como condición de todas las personas por la capacidad de poseer sus derechos. Recuerda que un derecho siempre surge de deberes. Es una relación política que tiene tu Estado y la puedes tener de dos maneras, en ejercicio y en goce. Lo que nosotros acabamos de definir es la en ejercicio, tener una edad que en nuestro país es 18 años, pero en otros es 21. Antes era 21 en el Perú. DNI azul o blanquito y derechos políticos en actividad. Quienes no tienen estos tres tienen ciudadanía en goce, es decir, son menores de edad. ¿Por qué no podemos decir que no son ciudadanos? Porque sí tienes derechos políticos desde que naces, solo es el ejercicio de ellos. Entonces, eres ciudadano en goce. Aquellos que tuvieron suspensión de la ciudadanía por algún motivo o razón, que es lo que vamos a ver hoy, documentos, ¿no? Que es, obviamente, la mayor cantidad de personas puede tener un documento vencido, pero no es que le falte DNI. Antes se daba esta falta de DNI pues en pueblos alejados o con personajes vinculados pues a los que se ponían al Estado de Derecho, no vamos a ponerlo de esa manera. Muy bien. Como todo ciudadano tienes deberes y tienes derechos. Vamos a empezar con tus deberes. Lo importante es que no podemos renegar de ellos porque es una facultad bilateral. Tengo derechos y me tengo deberes al mismo tiempo. Uno de los deberes fundamentales es el derecho al trabajo. Como yo tengo derecho al trabajo, con este trabajo voy a tener la posibilidad de sustentar la economía de mi nación. Entonces, ¿cómo colaboro yo a la economía de mi nación? A través de impuestos. La mayoría de personas pues se queja del pago de impuestos o no lo paga debido a que lo vincula con el robo que se puede hacer en base a la utilización de los gobernantes de nuestro dinero, ¿no? Pero en realidad, ustedes saben de que muchas de las cosas que se consiguen en nuestro país son en base a los impuestos. Y lo otro, que más del 50% de personas, por ejemplo, no paga los impuestos locales. Entonces ahí hay todo un desvínculo, ¿no? Otros lo hacen por el tema de oposición a la SUNAT, porque cobra impuestos, pues dicen a empresarios menores, no a los empresarios más grandes. Diferentes temas hay que tratar. Luego tenemos el segundo deber, que tiene que ver con el honrar al Perú. ¿Qué es el honrar al Perú? Es defender a nuestro territorio. ¿Cuáles son las formas en las que defiendes tú tu territorio? Fácil. La primera es participar de una guerra. Pregunta, ¿tú guerra al Perú? Sí, me dice. Sí, irían a una guerra defendiendo al Perú. Sí, dicen, ¿no? Pero la mayoría de personas, pues, no lo hacen. Tú empiezas viendo nada más quienes tienen, pues, el servicio militar obligatorio, quienes, que no hay en el Perú, obviamente, pero quienes participan de manera voluntaria en diferentes países, te vas dando cuenta que la población ya no es como antes, que iría, pues, a una guerra específica, ¿no? Pero todavía puede existir personas que lo hagan. Ahora, no solamente defiendes a tu país presentándote en una guerra. Por ahí veo que Carlos dice en el pisco esperando, profesora. Ya. Defendiendo al Perú también de los comentarios negativos en redes sociales, escuches.
Si te das cuenta, pocas son las personas que defienden al Perú. La mayoría se suma a los insultos. Ay, sí, que el Perú está lleno de delincuentes. Ah, sí, sí, tienes razón, yo vivo ahí y lo veo así. No, pues en vez de defender tu patria, terminas pues criticándola. Honrar a la patria también tiene que ver con el defender sus símbolos patrios. Muchas personas pues no cantan el himno, lo cantan como si estuvieran debajo de la mesa. Otras personas se ríen del himno. Ahí tienes elementos del escudo. O sea, tú le preguntas qué elementos tienen el escudo y te dicen ahí está la llama, el arbolito de la quinoa, el cachito de oro, no sé cómo le dicen al pobre cornucopia. Otros casos, las banderas, ¿no? Las utilizan para tomarse fotos, para burlarse, las tiran al suelo, en diferentes cosas. E inclusive defender al Perú también está en restablecer el orden democrático. Y hemos visto que este año, pues, muchos peruanos se han manifestado de una u otra manera para retornar a la democracia, al orden democrático. Bien, allí tenemos entonces cuáles serían algunos de nuestros deberes. Honrar a la patria y obviamente, no menos importante, cumplir la Constitución. Bien, aquí está, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, lo que hemos visto un poco. Listo. Ahora, ¿quiénes son aquellos que son suspendidos de sus derechos? Es decir, ¿quiénes perderían estos derechos? Pero en realidad, como sabemos nosotros, no perderían el derecho en sí, sino la capacidad de ejecución. ¿Quiénes se les suspenden los derechos? Aquellos que tienen pena privativa de la libertad, aquellos que ya han sido sentenciados. Porque recuerda que preventiva, tú sigues teniendo derecho a postular o puedes votar. Aquellos que tienen resolución judicial de interdicción son aquellas personas que tienen alguna imposibilidad de hacer uso de sus derechos. ¿Quiénes son ellos? Los pródigos, es decir, los que han tenido problemas con el ejercicio administrativo, económico del país, los que incurren en mala gestión, es decir, utilizan mal el dinero de la familia, los ebrios habituales o toxicómanos, es decir, alcohólicos, drogadictos, inclusive ludópatas, porque ustedes saben que los ludópatas pueden empeñarse a sí mismos si es posible. Ya. Ponen en riesgo el patrimonio de la nación. Y generalmente se le conoce como interdicción civil. E inclusive hay interdicción para aquellos que tienen coeficiente intelectual menor al fronterizo, que son aquellas personas que no pueden hacer uso de sus derechos de forma directa, ¿no? También tenemos nosotros a los sordomudos, ciegos sordos, ciegomudos, o aquellos que tienen algún problema con el uso de sus sentidos. ¿Por qué? Porque si ellos, por ejemplo, fueran a votar, sería un voto asistido. Llevarlos e indicarlos, ya no sería un voto libre y secreto. Ahí están nuestros deberes que hemos visto ahorita. Y lo más importante, así como tenemos deberes, tenemos derechos políticos. ¿Cuáles son nuestros derechos políticos? Son los mecanismos de participación ciudadana. Los mecanismos de participación ciudadana los vamos a dividir en dos grupos. Los mecanismos de control, netamente, y los mecanismos de participación. La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos por los cuales tú puedes seguir siendo parte del gobierno. Es decir, no te limitas solo a elegir a tu gobernante, sino que continúas al tanto de lo que hace el gobernante para hacer valer la democracia, que es obviamente el gobierno del pueblo. Es importante por la transparencia del uso del poder, la modernización de la gestión pública, fortalece la gobernabilidad, incrementa lo que es el apoyo social, mejora el tema de la gestión pública e inclusive permite que el país sea más sostenible. Vamos a encontrar, como yo te digo, dos grupos de participación y de control. Vamos con los de participación. Voto. ¿Hasta qué edad estás obligado a votar? Hasta los 70 años. Es decir, ¿cuándo ya no estarías obligado? A los 71. La mayoría suele confundirse y dice, ah, yo no voto
como se vota hasta los 70 ya no voy. No, fácil. Falso. Tendrías que ir hasta los 70 y 71 ya no votaría. Muy bien. ¿En qué día, mes y todo? Los 71? Pero ahora todas las personas que tienen 70 están obligadas de votar. Es libre. Nadie tiene que obligarte a votar por una persona. Es secreto, no tienes que comentarle a nadie, ni siquiera los periodistas cuando hacen boca de urna. Por eso que la boca de urna no es un sistema confiable. Es casi similar a los resultados, pero hay oportunidades en las que no se ha dado. No coincide con el resultado verdadero y al final piensan que es fraude. Pero boca de urna no estás obligado a hablar. Tienes la iniciativa constitucional, de reforma constitucional, que es cambiar la constitución o pedir que se modifique algo de la constitución. Ojo, presta atención aquí. Se pide el 0,3% de firmas de las personas, pero no significa que luego que presentas el 0,3% de las personas que votaron, ojo, que votaron, no significa que luego de esto ya vayas a reformar la Constitución. Esto se debate en el Congreso. Pero tú has hecho un pedido. El pedido necesita solamente 0,3% de los últimos que votaron. Iniciativa de formación de leyes. Aquí también es igual. Es pedir la reforma de una ley o pedir hacer una nueva ley. ¿Cuánto se necesita? 0,3% de los que votaron en el país. Pero tú presentas la ley y tiene que ir obviamente a las 10 comisiones del Congreso. De frente no se la ley. Referéndum. Ojo, es el pedido por el cual nosotros pedimos qué cosa, que se someta a votación algo como sí o como no. Si estoy a favor o estoy en contra. Lo hemos visto ahora en el gobierno de Vizcarra, el proceso de referéndum. Se puede solicitar por 10% del electorado. ¿Cuándo es válido el referéndum? Cuando se vota a favor 50+1. Si no, si el resultado no sale 50+1, se hace el referéndum, pero no se ejecuta el resultado. Muy bien. ¿Qué cosas pueden ser sometidas a referéndum? La Constitución, acuérdate, tú pides la reforma de la Constitución, el Congreso la puede aprobar, pero luego tienen que someterla a referéndum. ¿Por qué? Porque el pedido de la reforma solo fue de un 0,3% de la población. No sabemos si los demás están a favor de ello. Las leyes, el proceso de descentralización, entre otros. Derechos de control ciudadano. ¿Cuál? Claro, claro. Estos conceptos, ahí están. ¿Listo? Vamos ahora a los de control. Estos son distintos. Los primeros eran qué podemos hacer nosotros para participar de la política. Y eso que son pedidos al final, quien se encarga de ejecutar los procesos de participación es el Congreso, ¿no? Si se dan cuenta. Y en el caso del control, aquí es importante mencionar que en los derechos de control es nosotros hacer el seguimiento si nuestras autoridades han hecho lo que nosotros pedíamos. Revocatoria de autoridades es para, ojo, quitar a personas que nosotros hemos puesto en el poder, alcaldes, gobernadores regionales y con ellos, obviamente, los que hemos puesto en forma conjunta. El teniente alcalde con el alcalde y obviamente los regidores y el gobernador regional, ¿no? Y acá viene lo importante. En revocatoria, ojo, y acá viene lo más importante. Tú pides que se haga la revocatoria con el 25% de la población. Si se acepta la revocatoria, ¿cómo haces esto? Vas a la OMP, pides tu kit para revocar al alcalde. ¿Qué pasa? Cuando se acepta la revocatoria, no sacan al alcalde. ¿Qué van a hacer? Van a llamar a referéndum.
Y en el referéndum, la población va a votar si está o no está de acuerdo con la revocatoria de ese alcalde. Lo que pasó con Susana Villarán. Las personas pidieron la revocatoria, el 25%, pero luego el 100% votó y del 75% que no pidió, pues la mantuvieron en el cargo. ¿Por qué? Porque acá viene el problema. Cuando tú revocas al alcalde, en la ficha no solo te sale el alcalde, sino te sale también todos los regidores. Entonces es poner sí y no a cada uno de ellos. Y la pregunta del millón de dólares. ¿Ustedes conocen a sus regidores? La verdad, ¿los conocen? No. Entonces, ¿cómo voy a sacar a quien no conozco? Entonces la gente jugaba pues al azar, sí, sí, no, sí, sí, no. Ese es el problema. Cuando revocas al alcalde, en la cédula te viene el alcalde y los regidores. Y a cada uno le tienes que poner sí, no, sí, no, sí, no. Y el alcalde con la justa, ¿ven? Remoción de autoridades. Acá es importante, es mover del cargo a quienes yo no elegí. A quienes remuevo del cargo son a los jueces, menos al juez de paz, porque mira, ojo lo que dice acá, el juez de paz sí es revocado, porque el juez de paz es elegido en cada centro poblado, mientras que en la remoción son autoridades que yo no elegí, como, por ejemplo, los jueces, los directores de las regiones de educación, los directores de salud regional, todos ellos. Demanda de rendición de cuentas es preguntarle a todas las autoridades de revocatoria o de remoción qué han hecho con el dinero que se les da. Se pide con 10% del electorado. Acá viene lo más importante. Es lógico que antes de revocarlo o removerlo le he preguntado qué ha hecho con el dinero. Pero acá viene lo más importante. La demanda de rendición de cuentas no es obligatoria para revocar. Yo puedo pedir revocatoria de alguien sin haberle hecho rendición de cuentas, cuando lo ideal sería que sí. Exacto, Melanie. Muy bien. Y al final pues hubo todo un cambio. Listo, tenemos otras formas. Presupuesto participativo, el alcalde divide el dinero con todos los organismos sociales como son bases de leche, comedores populares, con todos ellos. ¿No? Ya no lo hace solo, se reúne con ellos y dice en qué va el dinero. Consulta previas para las comunidades nativas y campesinas. Es fácil, es preguntarles si colocan, por ejemplo, una empresa minera allí en su territorio. Lo normal sería consulta previa. Lamentablemente en el Perú se hace consulta a posteriori, al final. Primero ponen la empresa minera y luego les pregunta si están de acuerdo o no. Ese es el problema. Y consulta vecinal es algo así como cuando hicieron el plebiscito, así como que le preguntaron a Arica si estaba con Perú o con Chile, es igualito, pero se les pregunta en los distritos, cuando crean un nuevo distrito, en dónde quieren estar. Muy bien, chicos, vamos con el primer ejercicio, nos quedan 2 minutitos. La ciudadanía es una condición que se adquiere al cumplir la mayoría de edad, el cual implica un mayor compromiso ante la sociedad. Con respecto a las personas, sin embargo, también se pueden pertenecer a la nación de un Estado sin gozar de la ciudadanía, dado que existen sectores de la población que no poseen plenamente decisión como lo son los interdictos, correcto. Respecto a los interdictos, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Son incapaces de ejercer todos sus derechos fundamentales? No, porque sí pueden hacer sus derechos fundamentales, el problema es político. Pueden obtener esa condición los que es privados de discernimiento verdadero, pierden la posesión de bienes e ingresos económicos percibidos. No, no se les quita su dinero, es manejo de el bien económico familiar. Son declarados judicialmente a través del proceso de interacción civil verdadero. Letra B. Dos, una de las bancadas que conforma el Congreso presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el artículo 31 de la Constitución para permitir que el voto sea facultativo. La finalidad es eliminar la obligatoriedad de participación de ciudadanos en los procesos electorales. De no aprobarse, un colectivo de la sociedad civil manifiesta que ejercerá su derecho a la iniciativa de reforma constitucional, modificar parte de la Constitución o toda la Constitución. En relación al caso expuesto, identifica los enunciados correctos. Improcedente, sí se puede hacer modificación o pedido de modificación. Esa iniciativa puede ser planteada también por el presidente. Por supuesto, todos tenemos la posibilidad de hacer uso de las prerrogativas. La reforma de la Constitución Política del Perú únicamente procede a través de realización de consulta popular. Falso. Se puede hacer con este pedido de iniciativa de reforma. Porcentaje de firmas, por supuesto, 0.3%. Letra D.
Vamos terminando, vamos cerrando. 3, vecinos que presentan diferentes asociaciones y cooperativas de vivienda referida como una participan de un proyecto de renovación urbanística. Para dinero, para pedirle al alcalde, ¿cuál sería? Presupuesto participativo, división de dinero con el alcalde. Y último, no menos importante, diferentes colectivos ciudadanos exigen la remoción de un miembro del Consejo Municipal. ¿Pueden removerlo o no pueden removerlo? Profe No, David, buenas porque noches. miembros del Disculpe, ¿me puede Consejo hacer su Municipal grabación son elegidos por 8:35? nosotros, que obviamente son los regidores. Muy bien, chicos, cerramos con ello nuestra clase de hoy, Luis, porque tenemos que cerrar plataforma. Ay, Luis, y recién me dices. Igual, como la clase es un poquito a veces complicada, escriban en una hojita todas sus dudas y la próxima semana, antes de comenzar, les voy a dar unos 2 o 3 minutos para que me den todas sus dudas de esta clase. ¿Les parece? Así que, o no solamente de esta, tenemos 3 clases, recojan la mayor cantidad de preguntas. Y empezamos con 5 minutos de preguntas las próximas semanas. Bien, chicos, besitos, nos vemos, cuídense mucho, descansen.